Hola, pues buenas tardes a todas y a todos. ¿Estamos listos, Miguel? Ok, perfecto. Esta cátedra, la conferencia de hoy, que se enmarca en la cátedra especial Dr. Samuel Ramos, fue creada el 19 de noviembre de 1985 durante la gestión del Dr. José Moreno de Alba como director de esta facultad y del Dr. Jorge Carpizo MacGregor como rector de nuestra casa de estudios. El objetivo de la cátedra es fomentar la docencia y la investigación de alto nivel, no solo en el área de filosofía, sino en todas las disciplinas que conforman la importante labor humanística, artística y social que se realiza en esta facultad. Honra la memoria del autor del Perfil del Hombre y la Cultura, escrita en 1934, y fundador de la Cátedra de Historia de la Filosofía en México, la cual constituyó un hecho fundamental, pues consolidó y proyectó el pensamiento crítico sobre la filosofía y la cultura en nuestro país. En este nuevo formato, quienes ocupan la cátedra dan a conocer su investigación en 2 conferencias que posteriormente serán publicadas por la facultad, con el fin de hacer accesible a nuestra comunidad la labor académica de nuestros distinguidos colegas. En esta ocasión, pues nos da mucho gusto que quien fue ganador de esta cátedra, pues es el doctor Jorge Linares Salgado. Él estudió la licenciatura, la maestría y el doctorado en filosofía en esta facultad, es nuestro egresado, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI3, ingresó a la planta académica en 1996 y nuestro profesor desde entonces, y actualmente es profesor titular de tiempo completo. Sus líneas de investigación y docencia son ética y bioética, filosofía de la tecnología, ética de la ciencia y la tecnología. En este año cumple 22 años de docente en nuestra facultad, 26 años, perdón, de docente en nuestra facultad. Él es profesor en la facultad en la licenciatura de filosofía, parte de las asignaturas obligatorias de ética desde hace 18 años, y también se desempeña como profesor en diversos cursos y seminarios. Es tutor de 3 posgrados, el de Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud, en el campo de bioética, en el posgrado de Filosofía de la Ciencia y en el posgrado de Filosofía. De 2009 a 2019 fue profesor visitante y tutor en el Máster Universitario en Filosofía y Ciencia y Valores, que coorganizaron por convenio institucional la Universidad del País Vasco y el posgrado de Filosofía de la Ciencia de la UNAM, en el campus UPB en San Sebastián, España. También ha colaborado con nosotros, o con la facultad, con la universidad en cargos de gestión académica. Fue coordinador del posgrado de Filosofía de la Ciencia de 2009 a 2012, y bueno, fue fundador y director del programa universitario de bioética del 2012 a 2017, y también fue nuestro director de 2017 a 2021. Entre sus publicaciones destacan los libros Adiós a la Naturaleza, La Revolución Bioartefactual, publicado por Plaza y Valdés en 2019, Ética y Mundo Tecnológico, publicado por la UNAM y el Fondo de Cultura en 2008, o bien ha coordinado libros como Flores, ha coordinado libros con la doctora Flores Farfán, por ejemplo, Los filósofos ante los animales, publicado por Almadía y la UNAM en 2018. De esta colección hay 3 volúmenes, y también coordinó con Juliana González Diálogos de Bioética, Nuevos Saberes y Valores de la Vida, publicados por el Fondo de Cultura y la UNAM en 2013. Ha presentado comunicaciones en más de 130 reuniones, congresos y coloquios académicos en la UNAM y otros países como España, Argentina, Alemania, Reino Unido. Ha impartido más de 100 conferencias por invitación dentro y fuera de la UNAM. Y en cuanto a sus labores de investigación, ha colaborado en el Programa Universitario de Bioética de la UNAM, donde sigue colaborando, en grupos de investigación sobre temas como biotecnología, decisiones al final de la vida o ética ambiental. Actualmente es responsable del proyecto institucional de la UNAM, Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad para el Análisis de Riesgos. Este proyecto, que es de 2020 a 2022 y que está financiado por el apoyo a proyectos de investigación e innovación tecnológica.
En 2008 recibió la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de investigación en humanidades. En 2007 el Premio Nacional de Filosofía de la Asociación Filosófica de México por su tesis doctoral. En 2005 el Premio de la Academia Mexicana de Ciencia por la mejor tesis doctoral en humanidades y ciencias sociales. Desde 2018 es miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Bioética de la Secretaría de Salud del Gobierno de México y pertenece a asociaciones académicas nacionales e internacionales de prestigio, como la Academia Mexicana de Ciencias desde 2011, la International Association of Bioethics desde 2012, la Asociación Filosófica de México AC desde 1999 y el Colegio de Bioética AC de México desde 2017. Nos da mucho gusto recibirlo, doctor. Bueno, pues vamos a empezar. Les voy a quitar el cubrebocas para que sí, se vea y se escuche mejor. Pues muchas gracias por la presentación, querida doctora Rodríguez Albor, y muchas gracias al Consejo Técnico que me otorgó esta cátedra, que es muy significativa, como ya se ha comentado, para nuestra facultad. Y yo les voy a presentar, sin más preámbulos, una primera parte. Está pensada esta conferencia en dos partes, sobre el progreso moral y el colapso de la civilización, que son temas que me interesan y que siempre me atraen poderosamente. Hoy en día hay muchos indicios de que nuestra civilización tecnológica, industrial, basada en el capitalismo, está entrando en una etapa de colapso. Hay claros indicios desde el punto de vista material, pero también social y político, y tendrá que ver con un fenómeno muy complejo. Por un lado, las consecuencias inevitables ya del cambio climático, que se está acelerando, que se está complicando, que eso producirá una serie de afectaciones no solamente a muchas naciones, sino a muchas personas y también a otros seres vivos. El agotamiento de los recursos naturales, unos renovables, otros no renovables, y sobre todo de la energía fósil con la que se impulsó el desarrollo industrial increíble y portentoso del siglo XX, que llegará a un pico. De hecho llega a un pico de producción y a partir de entonces habrá caída, y esto podrá agotarse en las próximas décadas. Probablemente los que estamos aquí presentes no veamos los efectos más drásticos de ese colapsamiento, pero sí vamos a ver sus inicios y sus antecedentes. Esto también provocará una serie de fenómenos sociopolíticos muy complicados y un proceso largo de transformación necesaria del modo de civilización que hemos tenido, al menos en estos 2 siglos, impulsado por un desarrollo industrial basado en las energías fósiles y en un sistema que se volvió mundial, un sistema basado en la desigualdad económica y productiva y en la destrucción de recursos naturales sin su adecuada renovación. Bueno, eso va a traer también una serie de consecuencias éticas y políticas que también se están perfilando, y hoy me dedicaré más un poco al tema del progreso moral, porque en medio de todo esto les puedo echar a perder el final de la película. Sí hay progreso moral. La pregunta, ¿hay progreso moral? Sí hay progreso moral, pero este es frágil, inestable y puede caer por la borda, digamos, en el momento en que el colapsamiento de toda la civilización empiece a tener efectos más estructurales, más sustantivos. Pero bueno, ha sido una pregunta. Pues hoy solamente hablaré del tema del progreso moral y luego lo vincularé al colapsamiento en la segunda conferencia, que es una conferencia en 2 partes, digamos. Y esta pregunta ha estado rondando la mente de muchas personas en la historia de la filosofía, al menos en la filosofía occidental, de en qué medida podemos pensar o tener certeza de que avanzamos en el plano moral y también político. De fondo está la cuestión de la diversidad de
comunidades morales, de culturas morales y de códigos morales. No me voy a detener en ese problema, digamos, y por supuesto está de fondo también la cuestión de qué tanto podemos hacer comparaciones o incluso evaluaciones para saber si una forma de actuar o incluso una forma de vida individual y colectiva es mejor que otra. Desde una posición muy relativista, que suele ser ahora casi sentido común, se dice que no se puede hacer eso, que no podemos comparar una época y otra o una cultura y otra. Eso no tiene en realidad mucha consistencia, porque al fin y al cabo nos vemos en la necesidad de hacer juicios morales sobre los actos de cualquier persona y de otras comunidades, y por supuesto de la nuestra misma. Así es que por lo menos en la historia del pensamiento filosófico y de la historia de la ética occidental, ha habido siempre una autocrítica, una autorreflexión sobre en qué medida los valores y las costumbres y muchas de las normas que existían en otras épocas perdieron sentido o eran desde luego criticables, y en qué medida autores en otras épocas pudieron cuestionar esas normas y esos principios y esas reglas, ¿no? O sea, que suponga que las moralidades son tan cerradas que son incuestionables, o que las personas asumen siempre acríticamente una moralidad, pues tampoco ha conocido bien qué es la moralidad. Siempre hay una capacidad crítica y autocrítica. Bueno, hay un autor que es Steven Pinker, al que me referiré rápidamente. Él es como que peca de un optimismo extremo. Es un psicólogo muy reconocido y tiene varios libros. Uno de ellos se llama En los ángeles que llevamos dentro, que es una historia de cómo la violencia ha ido disminuyendo socialmente con los siglos, y él tiene muchos datos, mucha información que demuestran que vivimos en la época menos violenta de la historia de la humanidad. Eso parece contrafáctico, sobre todo en México, y más si vives en Celaya o en Tijuana o en Coahuila, ¿no? O en la Ciudad de México. Pero bueno, en general, el balance general y haciendo comparaciones por los niveles de violencia, sobre todo de violencia homicida, pues podríamos concederle a Steven Pinker que nos encontramos en una época de relativa convivencia pacífica entre personas en la mayoría de los países. No es así, desde luego, en los países donde hay guerras civiles o en donde hay invasiones de potencias como en Ucrania, y en donde hay una situación política desestabilizada como en México, o como también ha sucedido en Colombia y en muchos otros países en América Latina, en África y más. Bueno, Pinker piensa que hay 5 factores que explicarían la violencia colectiva y política, por lo cual podemos decir son factores que impiden el desarrollo moral y político o el avance de las sociedades en ese plano. Por un lado están las ideologías, que casi siempre tienen un sentido tribal, cerrado, excluyente, los afanes de venganza, que no siempre son solamente individuales, sino que son grupales, y eso genera también muchos de los conflictos. La innegable capacidad que tenemos los seres humanos de crueldad, de sadismo, de sevicia, el afán de dominio por una competencia originalmente por los recursos o los territorios, y después por las hegemonías económicas, políticas, culturales, ideológicas, religiosas, etc. Y la violencia, digamos, instrumental, que los seres humanos hemos sido capaces de ejercer sobre el resto de la naturaleza y sobre todo sobre otros animales. Pero Pinker dice hay 4 factores que han logrado disminuir la violencia en este siglo. Se explicaría que esos factores que son naturales, que suelen desatar olas de violencia, se han logrado más o menos contener en el siglo XX en general, y que han conducido a niveles más organizados, digamos, de la cooperación y de formas de turismo que también son inherentes a los seres humanos. Entonces la complejidad es que hay una ambigüedad en nuestra naturaleza, que igual podemos ser altruistas o tremendamente
extremadamente egoístas, podemos ser tribalistas o más comunitaristas hasta el punto extremo de una visión cosmopolita, o podemos ser crueles y despiadados o compasivos. Y suele suceder que se den las mismas personas esa ambivalencia de emociones. Bueno, ¿qué dice Pinker, qué dice que es lo que ha permitido la contención de la violencia en el siglo XX, al menos? Por un lado, por supuesto, hay unas fuerzas también connaturales a nuestra especie, que son la empatía, el autocontrol, el sentido moral, no solamente de acatar un código particular de una sociedad, sino de respetar los derechos de otros, o de un sentido primario de la justicia como igualdad, y el uso de la razón, ¿no? como un medio de solución de conflictos al que siempre apelamos, y mucha gente pues no precisamente se supedita. Pero ha habido unas fuerzas históricas, según Pinker, que han contribuido a la reducción global de la violencia, de tal modo que él cree que ha habido incluso una mutación en el Homo sapiens en este siglo, que a lo mejor ya ha logrado aprender, o se ha logrado incrustar en incluso nuestra biología, no dice cómo, una nueva capacidad para cooperar y para convivir pacíficamente, según Pinker, ¿no? Y son 5 factores que en general explican este libro. Una forma de explicación más clara está en este que se llama En defensa de la ilustración, que salió hace poco, que sería la conformación de los estados modernos que se han consolidado y que siguen siendo funcionales, y de hecho no podemos pensar la vida civilizada sin un estado. La idea de los anarquistas, sobre todo del siglo XIX, pues cada vez es más lejana, ¿no? Y les puedo decir que justamente el primer signo de colapsamiento es cuando el Estado falla, cuando el Estado deja de funcionar y no puede ejercer sus funciones básicas de garantizar cierto orden, o de garantizar la solución de conflictos, o de la aplicación de la ley, ¿no? Otra sería, por supuesto, el incremento del comercio, y esto ha intensificado las relaciones entre comunidades, pueblos distintos, etnias distintas, culturas, lenguas distintas, en un flujo migratorio también, debido a la necesidad económica, pero que ha logrado pues abrir muchas de las tradiciones que estaban cerradas, ¿no? Y particularmente en Occidente. O sea, sin ir más lejos, los siglos de colonización que los pueblos occidentales ejercieron sobre los demás pueblos en el planeta, primero en América, luego en partes de Asia y luego en África también, pues los abrió a un intercambio y a ser afectados, digamos, o recibir influencias culturales de otras tradiciones que estaban sojuzgadas, y después de los procesos de descolonización eso ha sido todavía más explícito. Pinker cree que hay un proceso de feminización de la cultura global en el siglo XX y una lenta disolución del patriarcalismo. Este es un tema que está hoy muy en boga, pero que se estudiaba ya desde hace algunas décadas, porque es innegable digamos, el ascenso de las mujeres como una gran minoría en muchas sociedades, no solamente a conquistar los derechos políticos y sociales que se les habían negado, sino a participar en la vida, primero económica, cultural y política, en muchos países, no de la misma manera y no en el mismo nivel, pero sí es un proceso ascendente, que se ve claramente su avance, digamos. El desarrollo del conocimiento científico y de la racionalidad científica, que luego ha sido a veces sobrevalorado, ¿no? Sobre todo si se considera el discurso científico como un discurso de poder, pero no cabe duda que hoy en día pues tenemos la capacidad de desarrollar conocimiento sistemático de forma colectiva, en formas de cooperación, porque la ciencia hoy en día no se hace sin cooperación. Sin embargo, hay procesos que son muy regresivos, como la generación de patentes y la privatización del conocimiento de las bases de datos, etc. Eso en sí mismo es
una negación de la publicidad del conocimiento y de su utilidad social. Pero no cabe duda que el conocimiento científico ha avanzado en grandes trechos pues, en los últimos 100 años en distintas ramas, lo cual no implica desde luego que hayan desaparecido controversias o que la ciencia no esté amenazada por intereses principalmente económicos, pero también políticos, ideológicos, y que muchas veces haya fracasado por esa influencia porque las personas que hacen ciencia hayan abandonado, digamos, sus fines primarios y hayan supeditado su investigación o su discurso a los intereses económicos y políticos que les hayan parecido indicados, ¿no? Y el cosmopolitismo, o a veces llamado como globalismo, es un concepto muy antiguo que proviene de la filosofía griega, de los escépticos griegos, sobre todo de Diógenes, la figura tanto mítica de Diógenes, pero que tomó fuerza en la modernidad, sobre todo a partir de la filosofía kantiana, y que Kant lo plantea ya al final del siglo XVIII como una necesidad histórica, la formación de una federación de naciones republicanas, dice él, que tienen un Estado de Derecho por lo menos, que vaya ampliándose poco a poco y que genere un derecho cosmopolita, un derecho de ciudadanía mundial que incluya a todas las personas por igual y que permita el intercambio equitativo y sobre todo la capacidad de no solo de comerciar o de viajar de un lugar a otro, sino de poder intercambiar más allá que meramente mercancías y poder vivir en cualquier parte de la tierra, tener un derecho de hospitalidad, de ser recibido adecuadamente en cualquier parte. Hoy eso no es posible así. Los fenómenos migratorios lo demuestran, los países se cierran y en realidad la migración tiene un doble rasero porque hay una migración de alto nivel que si se fomenta y se permite, por ejemplo, la fuga de científicos, muchos científicos que se forman en los países no desarrollados como México acaban trabajando, siendo reclutados en Estados Unidos y en Europa y no vuelven a sus países de origen. Hay un dato que siempre es garrafal, que se decía hace unos años, hay más médicos y médicas nigerianos en Nueva York que en Nigeria, y eso sigue siendo así. Entonces esa migración sí está fomentada y permitida y es legal, pero la otra migración, que es la ilegal, la de las personas que buscan un modo de vida mejor, la migración por necesidad, a veces por un verdadero huida, por la persecución, por la violencia, lo que ha pasado en México, que millones de personas que han ido a Estados Unidos, principalmente cruzando la frontera en condiciones muy extremas, han tenido que realizar esos viajes, esa migración, por una necesidad económica, abandonando prácticamente todo lo que tienen acá. Y a veces regresan y a veces no regresan, pero esa migración no es legal, no está permitida, pero genera una economía de doble sentido, porque es la economía base que no recibe los ingresos que debería obtener cualquier trabajador o trabajadora en estos lugares más desarrollados. Bueno, eso dice Pink, ¿no? Lo plantean nada más para que tengan unos elementos de algunos indicios que nos darían la pauta de que ha habido un proceso, digamos, de avance, si entendemos el progreso como ir hacia algo mejor. Pero, bueno, seguimos cargando, de todos modos, ya, seguimos cargando, me quiero cargar, seguimos cargando con unas estructuras de desigualdad y de dominación que son muy antiguas. Este es el cuadrito que les queda por a ver si queda quieto. Bueno, es un esquema muy sencillo y lo voy a reproducir a partir del libro primero de la política de Aristóteles, que increíblemente describe estas relaciones de dominación, y Aristóteles en ese momento las da por hecho y las considera naturales, lo cual significa dos cosas: uno, que aparentemente no cambian o no pueden cambiar, y segundo, que parece, a una lectura directa,
parece que Aristóteles las valida o piensa que deben ser así, ¿no? No solamente que así son de hecho esas relaciones, sino que así está bien que sean, o que le parece bien que sean así. No expresa una crítica como si algunos pensadores en esa época o algunos sofistas hubieran podido criticar algunas cosas. Bueno, se dice, por ejemplo, la tesis más fuerte, que es muy escandalosa hoy en día, de Aristóteles sobre la esclavitud, ¿no? Que piensa que hay individuos, seres humanos, que son esclavos por naturaleza, la famosa tesis de la esclavitud. Platón no dice eso, y en las leyes por lo menos cuestiona la esclavitud, y otros pensadores habían cuestionado la esclavitud, por supuesto, porque evidentemente no es natural. Y en esa época, como en esta, hay muchas razones para considerar que eso es una estructura política convencional de un sistema económico, al fin y al cabo, lo que fue el esclavismo durante mucho tiempo en muchas sociedades. Pero la esclavitud es una estructura que igual se dio en Europa, o en Asia, o en América, en los pueblos precolombinos, y que siguió permanente hasta mucho tiempo después. De hecho, ha sido el colonialismo moderno que esclavizó a millones de personas africanas, que las raptó de África, las llevó a América principalmente, también a otros lugares en Asia y en Europa. Nadie sabe cuántos fueron raptados, esclavizados, pero puede haber sido 40, 50 millones de personas. Y la esclavitud, por lo menos en América, terminó formalmente en 1889 en Brasil. Fue el último país que abolió la esclavitud de América. Pero ahora me acabo de enterar que en Arabia Saudita fue abolida en los años 60. Había esclavitud formalmente todavía en Arabia Saudita, porque había una tradición antiquísima de esclavización de personas africanas en los países árabes. Pero bueno, la esclavitud fue un largo proceso de abolición y de emancipación de los esclavos, sobre todo de las personas afrodescendientes en muchas partes del mundo, y hoy en día pues no es legal en ningún país. Entonces eso puede ser un indicador muy claro de un progreso moral y político en el que por lo menos no existe ya como un sistema legal ni económico de esclavitud. Ahora bien, existe esclavitud, hay formas de esclavitud ilegales, veladas, se cree sobre todo la trata de personas, y que en muchas condiciones de producción reproducen la esclavitud en situaciones de sojuzgamiento de muchas personas en Asia, en América, en África, y probablemente también en los países desarrollados, ¿no? Porque son formas ilegales que no se pueden fácilmente desarticular. Pero por lo menos nadie defendería ya la esclavitud como un sistema adecuado, ni justo, ni natural, ni mucho menos natural como Aristóteles lo dice, ¿no? El esclavismo, bueno, además de la modernidad, se combinó con el colonialismo, ¿no? Porque el colonialismo que ejercían los pueblos europeos, bueno, son todos los imperios coloniales, primero en España y Portugal, y después también el Reino Unido y Francia, en los principales imperios coloniales, además de los Países Bajos. 5 naciones europeas que comerciaron con esclavos negros y negras y los llevaron a todas partes de América. Muchos llegaron, por ejemplo, a Brasil, ¿no? Y entraron a Río de Janeiro. Y los portugueses comerciaron durante siglos con la trata de esclavos en todo el mundo. Algunos iban a dar justamente a los países árabes, otros iban a dar a Europa, y la gran mayoría a América. También los británicos, también los holandeses, también los españoles comerciaron con esclavos. Entonces el colonialismo moderno, una parte muy importante de esa historia del colonialismo tiene que ver con la esclavización de millones de personas africanas y su explotación económica, productiva, como un trabajo sojuzgado que dio enormes ganancias a los imperios coloniales, ¿no? Por la extracción de minerales o por el cultivo de las tierras o todo tipo de trabajos que realizaron las personas esclavas en todas partes del mundo. Esa relación hoy en día es claramente cuestionable, y no creo que podría haber una persona que defendiera en términos racionales, ¿no?, la idoneidad de la esclavitud.
Se dice que durante mucho tiempo, sobre todo en la antigüedad, la esclavitud fue necesaria en términos productivos porque no había maquinaria. Y de hecho Aristóteles lo plantea así de una forma muy curiosa. Dice, ya que no puede haber, esto lo dice en la física, ya que no puede haber máquinas automáticas, pues es una cosa impresionante. Él nunca se imaginó que pudiera haber máquinas automáticas, menos robots. Pero ya que eso no va a ser posible nunca, vamos a necesitar siempre esclavos, porque los esclavos son como máquinas, nada más que si tienen psique, ¿no? Y si son humanos, no dudaba para nada de su humanidad. Pero entonces la justificación ideológica, política es, hay personas que son esclavas por naturaleza, que su cuerpo debe estar dispuesto de tal manera que su fin inherente es ser esclavos y estar al servicio de otras personas. ¿De quiénes? Pues de los griegos, propietarios, nobles, varones, en la Hélade. Pero esa no es la única relación de dominación. Tenemos una más antigua en realidad, que es el patriarcalismo, que ha sido ya más estudiado, que es la dominación de los hombres sobre las mujeres en muchas sociedades tradicionales y modernas, que se dio en estructuras, en la organización del parentesco, en la organización de las familias, en el control de la reproducción y en la dominación de la sexualidad femenina. Por lo menos en la tradición occidental, que es un crisol de muchas culturas, pues el patriarcalismo ha sido predominante durante todo el tiempo y hoy en día sigue estando ahí presente de maneras quizá más sutiles, más subrepticias, a veces más descaradas, pero esa ha sido una constante en la historia de la humanidad conocida y en la historia de la civilización a la que pertenecemos. Y estuvo presente en otras tradiciones y en otras civilizaciones, pero hay un proceso de despatriarcalización, vamos a decirle así, que viene ascendiendo por lo menos desde el siglo XIX, ¿no? y ha tenido hitos muy importantes, y ha habido autores que señalaron la necesidad entonces no solo de la crítica, sino de la transformación de instituciones sociales y políticas como el matrimonio, como los derechos económicos y políticos que se les había negado a las mujeres. Junto con eso también está el paternalismo, y Aristóteles reproduce estas relaciones como no idénticas, sino como enlazadas, digamos, que pertenecen a una misma esfera del ordenamiento social. Y el paternalismo, pues, es la relación típica del dominio del padre, del varón, sobre hijos e hijas, ¿no? En los que están incluidas también las esposas, según Aristóteles, ¿no? Porque asumen una desigualdad natural, y entonces las madres, las mujeres madres, tienen que someterse igualmente al varón, aunque tienen un estatus especial. Reconocen Aristóteles que tienen un estatus especial y no son iguales a las hijas de los hijos. El despotismo ha sido, pues, la relación típica que se estableció en muchos sistemas políticos de una dominación, de una jerarquía totalmente desproporcionada entre los soberanos, entre quien ejercía el poder soberano, fuera un rey o un grupo de personas o una oligarquía, y que, bueno, el extremo es la tiranía, como la describen clásicamente tanto Platón como Aristóteles, ¿no? El ejercicio autocrático del poder que se ha dado muchas veces y se sigue reproduciendo, ¿no? Que hoy tiene formas modernas muy poderosas y muy preocupantes y muy terribles, ¿no? También más lejos, pues en Rusia, ahí tienen lo que es un autócrata. Y alguien así, pues, puede controlar todas las instituciones del Estado, que supuestamente generan contrapesos para evitar que el poder de un soberano sea ilimitado. Ese proceso de limitación del poder despótico, pues, comenzó hace mucho tiempo, al menos en la historia moderna. Se suele decir que ha sido en el Reino Unido, particularmente en Inglaterra, cuando el rey es acotado desde los procesos de las primeras, de la Carta Magna y de las constituciones desde el siglo XIV. Pero es en la modernidad, sobre todo después de la Revolución Francesa, pero sigue siendo parte agua. La Revolución Francesa es más simbólica que otra cosa, pero sí generó todo un proceso, parece irreversible, en que el despotismo entonces perdió toda legitimidad, ¿no? Moral y política, ¿no?
y hoy en día existe, ahora tiene formas de autocracia, de democracias ya no tan democráticas, ¿no? Y hay autócratas por todos lados. Eso es preocupante. Hay un informe de una asociación mundial que analiza los factores de democracia en muchos países y hacen un recuento. Entonces decían, cada vez hay más países que van degradando sus formas democráticas por formas autocráticas, y cada vez hay menos países que cambian a formas más democráticas, ¿no? Que eso se puede ver por indicadores muy claros del nivel de capacidad de libertad de prensa, de libertad de expresión, digamos, de desigualdad, los niveles de desigualdad económica, del derecho que tengan las minorías o no a ejercer sus formas de vida de manera más libre, ¿no? Y finalmente el especismo, que también está plasmado en ese libro primero de la política de Aristóteles. El especismo también está concatenado con estas formas de dominación, así como Aristóteles cree que es natural que haya esclavos y que es natural el dominio del padre sobre los hijos y las mujeres, y así como también piensa que debe haber un poder soberano fuerte que tiene todo el derecho sobre los ciudadanos, al fin y al cabo, cree que es normal y natural el dominio que ejercen los seres humanos en conjunto sobre el resto de los animales, y sobre todo los animales sintientes, que son animales que trabajan, animales que pueden responder a órdenes, que pueden ser entrenados, que han sido siempre animales productivos, ¿no? Y en la historia de Occidente pues, ha habido unas cuantas especies que se domesticaron, no se puede domesticar a todas, pero que han sido utilizadas, extenuadas, a veces maltratadas y llevadas a una situación de explotación y de deterioro tremendo. O sea, millones de animales han sido exterminados, digamos, muchas veces de una manera arbitraria. En guerras, por ejemplo, hay una historia fascinante sobre los caballos, y pues nadie puede saber cuántos han muerto, pero se pueden imaginar cuántos millones de caballos murieron en las guerras desde la antigüedad hasta pues, prácticamente la Segunda Guerra Mundial, que todavía se utilizaron caballos, ¿no? En las batallas de los humanos, ¿no? Cuando los caballos pues, no tienen por qué haber participado en eso, ni haber tomado partido en un bando o en otro, ¿no? Bueno, sigo. Esto no se lo... Ahí está. Bueno, por ejemplo, David Hume, esto es lo tomé de un texto de no sé por qué se me... Ya. No, pero se me esta cosa. Ya sé. Como un ejemplo de un texto de David Hume, creo que es del Tratado de la Naturaleza Humana, en que, bueno, y si uno lee los autores occidentales, pues casi todos hombres, es frecuente encontrarse un montón de expresiones de racismo y de machismo, ¿no? y de etnocentrismo y de antropocentrismo, que hoy llaman mucho la atención y que a algunos les causa un poco de sorpresa o peor, de indignación. Es decir, ¿cómo es posible que estas personas, siendo tan pues sin duda capaces intelectualmente, tienen esas opiniones? Por ejemplo, Hume dice por allí, esto está en el libro de Ibáñez, dice: tiendo a sospechar que los negros y en general todas las demás especies de hombres son naturalmente inferiores a los blancos, y lo pone como una nota página. Entonces, el racismo de Hume, dice este autor, esto cita, no es solo la expresión de un valor o de un sentimiento personal, digamos, o de una experiencia personal, se basa en un error de hecho sobre las habilidades y capacidades de los seres humanos, o sea, en un prejuicio, ¿no? Que uno puede tener ideas sobre personas, pero el decir tal grupo de personas son así o son asados, son inferiores o son superiores, pues es simplemente un prejuicio. Una de las razones más importantes que explican por qué han cambiado las actitudes hacia el racismo es porque las afirmaciones de superioridad e inferioridad racial, ¿no?, que los europeos blancos afirmaron todo este tiempo,
han acabado por ser vistas como factualmente incorrectas. Hoy en día podemos hacer una crítica epistémica y decir, para empezar, pues no hay razas, no existen las razas, segundo, no hay diferencias sustantivas entre grupos humanos. Tercero, la dominación colonial explica muchas de las condiciones de desigualdad, ¿no? Hoy en día, pero nunca se puede suponer una inferioridad, digamos, connatural, y mucho menos una superioridad de nadie, sobre todo en términos colectivos. Entonces, Hume tenía razón cuando proponía que la moralidad se basaba en la simpatía moral, cosa que aquí no practica, ¿no? Se ve que no tiene simpatía por las personas afrodescendientes. Pero él nos subrayó bastante que nuestros sentimientos se conforman con lo que creemos cierto, y por ello corregir esas percepciones falsas es la única posibilidad que tenemos para alterar nuestros juicios morales. Es decir, el progreso moral se basaría en la posibilidad de poder corregir nuestras ideas falsas y nuestros prejuicios que están basados en ideas erróneas. Pero es un proceso muy complicado, no es tan sencillo, porque mucha gente no lo va a reconocer tan fácilmente y no va, digamos, a tener peso en una sociedad hasta que hay una transformación social y política muy importante. Por ejemplo, Anthony Kwame Appiah señala en uno de sus libros, es uno de los filósofos contemporáneos, él es de origen nigeriano, británico. Appiah, ¿conoces? Es ganés, es cierto, es ganés. Dicen en uno de sus libros, el Código de Honor Code, que él plantea que uno de los factores que permitieron los procesos de abolición de la esclavitud, primero en el Reino Unido y luego en otros países, el Reino Unido fue el primero, fue la solidaridad que tuvieron los trabajadores organizados en esa época, cuando empezaron a ver y a entender que los esclavos son finalmente trabajadores, que si defendían a los esclavos afrodescendientes, defendían a todos los trabajadores, y que los derechos de los esclavos a ser emancipados ayudaban a las luchas sindicales incipientes en esa época en el proceso de la revolución industrial en el Reino Unido, que fue el primer país que se industrializó de una forma más extendida, y por tanto también fue el primer país en donde surgieron los movimientos sindicales y la organización de trabajadores, ¿no? Por eso Marx y Engels estudian ese proceso en Inglaterra, particularmente en Manchester, ¿no? Así es que hay un proceso de una transformación de la manera en que vemos una institución social o una serie de valores que se daban por consabido, que se daban por naturales, y ese racismo que en ese momento no solamente era un simple sentimiento o un prejuicio, sino que se basaba en una estructura de dominación económico-productiva, comienza a cambiar cuando cambia el balance, digamos, en el equilibrio de fuerzas, y se reivindican los derechos de los esclavos y las esclavas como trabajadores, ¿no? Y entonces Hume aquí, digamos, bueno, pues no es capaz de ver esa contradicción de que está afirmando a partir de un prejuicio simplemente emocional, de sus sentimientos que ha cultivado junto con otras personas al respecto de los esclavos o de los afrodescendientes, ¿no? Y cuando los hechos cambian, entonces, cuando cambia la correlación de fuerzas en una sociedad, cuando hay una revolución económica, a veces también por hechos geográficos, puede haber un cambio en la percepción, en la valoración social, y eso es lo que explicaría en algunos casos el proceso de avance en la moralidad. Pero si se dan cuenta, eso también podría afectar y podría ser procesos regresivos, podría ser al revés. Una transformación social, económica y política puede revertir un proceso que parecía un avance. Entonces, por ejemplo, y este autor señala, Mañi, ¿qué dimensiones o qué cambios ha habido en qué tipo de relaciones que antes eran asumidas como relaciones de dominación, sin más? Por ejemplo, en el caso del bienestar de otros animales, ¿no? Que es un tema muy importante en el siglo XXI,
cada vez más, todavía a principios del siglo XX no lo era tanto, todavía en la segunda mitad del siglo XX mucha gente pensaba que eso no era un tema relevante, ¿no? que la preocupación de unas cuantas personas que tenían, no sé, una sensibilidad muy particular para con los animales no humanos. Pero hoy en día, pues la preocupación que existe por el bienestar animal, no solamente por razones meramente antropocéntricas, por ejemplo con la zoonosis, nos deberían preocupar mucho más del bienestar de los animales para que no hubiera saltos de enfermedades de otras especies a la nuestra, por ejemplo. Es más extendida y se basa en haber logrado desmontar, digamos, la idea falsa o el mito de que los demás animales no sufrían igual que nosotros, o peor, si le queremos a Descartes, y mucha gente a veces dice esas cosas, que creer que los demás animales no eran sintientes, ¿no? Cuando evidentemente, digo, pues sobre todo mamíferos o animales que evolutivamente comparten con nosotros pues todas las capacidades sensibles, ¿no? Que tanto las cognitivas, eso siempre está a discusión, pero evidentemente las sensibles sí. Y ya por eso Jeremy Bentham plantea en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, que la razón fundamental para considerar éticamente a un ser vivo no es su racionalidad, ni su capacidad de lenguaje, ni su capacidad de argumentar, porque muchos humanos no la tienen, sino su capacidad de sufrir. Entonces, ahí hay un cambio, se rompe el error o incluso el prejuicio de creer que los demás animales no sienten, o existe el prejuicio de que los demás animales no razonan o no tienen capacidad cognitiva equivalente a la nuestra, y la gran mayoría de las personas siguen pensando eso. Y asumen por igual a todo tipo de animales, y en efecto, no es lo mismo pues, un camarón que un caballo, ¿no? Hay diferencias en las estructuras evolutivas, y por lo menos conocemos mucho mejor ya la estructura, la fisonomía y el comportamiento de muchas especies de mamíferos, de aves y de animales marinos, que sorprenden cada vez más con sus capacidades, ¿no? Cognitivas, organizativas, incluso lingüísticas o simbólicas, porque por una sencilla razón, como decía Franz de Waal, porque no los habíamos estudiado debido a un prejuicio antropocéntrico. Bueno, también tendríamos, ¿por qué se salta? Bueno, no importa, pero este es otro. Espérenme. Estas son citas que me voy a saltar. No sé, de mi computadora que está chateando. Pero bueno, el otro ámbito es el del patriarcalismo, evidentemente. Hoy en día pues, se demuestra con muchos hechos y datos y demostraciones que no existe ninguna superioridad de los varones sobre las mujeres, ¿no? Que no había ninguna razón para la negación de los derechos de las mujeres que padecieron durante siglos en muchas sociedades. Y hoy, cada vez que alguien emite un juicio de esta naturaleza, ¿no? A veces incluso sin darse cuenta, pues evidentemente recibe el rechazo de todos los demás cuando se expresa un juicio machista, ¿no? que deja ver una concepción errónea, inadecuada de que hay una diferencia natural entre hombres y mujeres y que las mujeres están desfavorecidas, ¿no? Ese es otro de los hechos claros que nos muestran que esas relaciones de dominación se fundamentaron y se basaron pues, en prejuicios y en ideas erróneas que no pasaban, digamos, una prueba de un examen epistémico simple. Y es el propio Aristóteles el que se mete en problemas cuando incluso intenta demostrar la naturalidad de la esclavitud, ¿no? Entonces, otra vez aquí están estos cuatro ámbitos. Entonces, la primera relación de dominación, pues la del especismo, donde hay un prejuicio de especie, como denominó Peter Singer. Los seres humanos se consideran superiores sobre los demás animales y que tienen un derecho sobre los demás animales, porque los demás animales no son racionales, o en el peor de los casos, en la tradición moderna, no sienten,
no tienen capacidad de evaluar sus sensaciones, y por tanto ese prejuicio, ese error cognitivo, parece que le daba a las personas que creían esto una certeza de que no cometían ningún acto indebido al maltratar a otro animal, ¿no? En el caso del esclavismo, pues bueno, se establece entonces una diferencia etnocéntrica en el texto de Aristóteles, es muy claro, entre los griegos y los bárbaros, ¿no? Toda aquella persona que no pertenece a esa comunidad, que no habla griego, es considerado inferior y por tanto susceptible de ser esclavizado, de ser sometido, de ser violentado. Aunque los esclavos tenían derechos y eran protegidos de alguna manera por la ley porque eran propiedades, se establecía este sistema de desigualdad total, de desequilibrio máximo y de subordinación de toda aquella persona que era esclava. Y de hecho la tesis de la naturalidad se cae por tierra cuando pues todo el mundo sabemos que en la Grecia antigua había esclavos no bárbaros, ¿no? Una persona por deudas podría quedar esclavizado y ser sometido a ese régimen hasta que pagara su deuda. Y así es que no había solamente esclavos por nacimiento, digamos, y se podía caer en esa condición. Y se mantuvo así durante mucho tiempo en todo el mundo antiguo. La relación de patriarcalismo pues está sobre todo centrada en la relación reproductiva, conyugal, en la institución del matrimonio y de las relaciones de parentesco, y durante todo ese tiempo en que el patriarcalismo ha predominado, las mujeres no tuvieron derechos políticos, no tuvieron derechos económicos, no podían ejercer propiedad sobre los bienes, la tierra, los animales de una granja, etc. Ni siquiera los hijos, y estaban supeditadas al ámbito doméstico, ¿no? Encerradas en la oikia, dentro de, ¿no? Para solamente la administración de los bienes de la casa, ¿no? Era una especie de persona administradora de los bienes del varón, padre de familia. Y el paternalismo, que también reproduce Aristóteles en ese famoso libro primero de la política, también habla de lo mismo. Como los jóvenes y los niños no son plenamente racionales, están en desarrollo, entonces tienen que estar supeditados al padre, que es la persona que va a cuidarlos, a orientarlos y a decidir por sus destinos. Esa relación paternal pues se mantiene intacta hoy en día en muchas familias, en muchas partes del mundo. Sigue habiendo esta tendencia que ha ido cambiando con los años, sobre todo en el siglo XX, ¿no? Pero piensen simplemente lo que significó la gran revolución contracultural, como se calificó en los años 60, cuando los jóvenes se rebelan como un grupo social y elaboran una identidad diferente de sus padres, se niegan a seguir los preceptos y su oposición es muy radical, y es la época de florecimiento de la música popular, fundamentalmente del rock y de otros ritmos aledaños, ¿no? Que han ido evolucionando, del uso de drogas, ¿no? Unas naturales, otras sintéticas, y de la liberación sexual que implicó el romper el yugo familiar al que estaban sometidos las personas tradicionalmente durante generaciones, ¿no? Esos contraculturales revolucionarios de los años 60, pues ya son personas de 70 años, ya son bastante ancianos, pero recuerdan con mucha viveza esos momentos de liberación extrema que pocas veces se han vivido en la historia, por lo menos del mundo occidental, y en muchos países fue así. Pero no rompió totalmente el paternalismo que sigue prevaleciendo en muchas capas de la sociedad. ¿Sí? Bueno, aquí hay citas de Aristóteles, pero ya no voy a leer las citas, donde ahí dice Aristóteles que hay personas que son esclavas por naturaleza y que los demás animales también están sometidos al dominio de los seres humanos porque no son racionales, ¿no? Aristóteles es tan antropocéntrico como etnocéntrico, como patriarcalista o como paternalista. Ese es el modelo clásico que se mantuvo durante mucho tiempo. Entonces casi es un manual de
de esas relaciones de dominación que hoy en día prevalecen, lamentablemente prevalecen. Sin embargo, ha habido procesos de cambio, por lo cual se puede decir que ha habido un avance moral en cuanto que surgieron las críticas a esas estructuras que se daban por sentadas, por naturales, permanentes, y cambiaron las sociedades, al menos en el mundo occidental, en muchos países, de diferente forma, en muchas variantes, ¿no? Y empezaron a romperse esas estructuras de dominación. O sea, no quiere decir que hayan desaparecido del todo, al contrario, como que se niegan a desaparecer, como que están presentes en sectores sociales más conservadores, y a veces suele coincidir los sectores socioeconómicamente menos favorecidos y los más altos, los sectores más típicamente conservadores de estas estructuras, ¿no? Es en las clases medias, en las ciudades, en las personas que acceden a la educación superior, las personas que se mueven por el mundo, las personas que tienen trabajos no convencionales, etcétera, las que empiezan a abrir, digamos, estas estructuras convencionales, tradicionales de la dominación, ¿no? Entonces, podríamos decir que ha habido un cierto progreso verificado en esos ámbitos de esas relaciones que se han ido abriendo, que se han ido cuestionando, que se han ido debilitando, tanto el especismo como el patriarcalismo, como el antropocentrismo, como el despotismo, como el paternalismo y como el colonialismo. Hoy, pues, es un tema de moda, ¿no? Los países que fuimos colonias de un imperio europeo, ¿no? De ultramar, como México y toda Iberoamérica, pues tenemos todavía una asignatura pendiente de descolonizar toda la cultura y el pensamiento, sin perder una herencia cultural que es innegable y que es fundamental, ¿no? Por ejemplo, la lengua, ¿no? Y por vía de la lengua, el acceso a las literaturas, al pensamiento y a una tradición pues espiritual mucho más profunda que hay en el mundo occidental. Además, nosotros, por si fuera poco, la vía del español nos da acceso a todo el universo de las lenguas romances, ¿no? No te contar con esto. Es una tristeza que en nuestro país y en muchos países de Iberoamérica no aprendemos otras lenguas romances. No nos enseñan, son raras, son extrañas, simplemente el portugués o el italiano o el francés, que es un poco más difícil, pero deberíamos conocerlas perfectamente y se nos abriría todavía más la posibilidad de la diversidad cultural que existe en todo el mundo iberoamericano y en todo el mundo latino, si agregamos al francés, ¿no? Una lengua latina y al italiano. Bueno, estas relaciones tradicionales de poder pues se consolidaron en tres estructuras fundamentales de la sociedad. La organización de la sociedad, que es la organización política, la familia y el Estado, que se acuerdan lo que estudiaba y planteaba Engels, ¿no? Esa tríada también formada por la familia, el Estado y la propiedad privada, que va a generar esa visión antropológica que tenía Engels. El reforzamiento moderno de esas estructuras tradicionales de dominación o de desigualdad, el paternalismo, el despotismo y el patriarcalismo. Si me apuran, si en la sociedad, en la modernidad, se fortalece la propiedad privada y la desigualdad económica como natural, hoy en día hay gente que piensa que es normal y es natural y está bien que haya desigualdad económica, sobre todo quien tiene mucho dinero lo argumenta así. Entonces los economistas clásicos, Adam Smith es uno de ellos, pero también Locke y otros autores de la tradición moderna, no solamente en el mundo anglosajón, en lengua inglesa, sino en otras tradiciones en Europa, han ido justificando, ¿no?, la desigualdad económica y la propiedad privada y el sistema primero mercantilista y después capitalista, que se impuso primero colonialmente y después se extendió globalmente, y hoy en día pues es el único sistema económico que existe propiamente dicho, ¿no? No hay otro. Hubo un experimento fallido de un supuesto otro sistema económico que fracasó rotundamente y que nunca dio resultados ni sociales importantes, ni mucho menos económicos, ni mucho menos ecológicos.
Entonces se refuerza esa estructura de desigualdad y desequilibrio, por lo cual ya se puede ver que el progreso moral, digamos, solo es posible si se transforman esas estructuras y se, digamos, se repara o se reduce, vamos a decirlo así, estos desequilibrios, estas desigualdades extremas que hay entre individuos, entre grupos sociales, entre humanos y no humanos, entre culturas, entre etnias, entre hombres y mujeres, entre padres e hijos, etcétera, etcétera. Mientras más desigual sea la relación, mientras más jerárquica o más distante, el progreso moral no va a suceder nunca, se va a mantener esa estructura de dominación o puede regresar a ella. El problema es que sí puede haber una reversión, ya les decía desde el inicio, entonces sí ha habido progresos morales, pero todos son frágiles y irrevertibles, porque podría cambiar la situación si las condiciones sociales, económicas, ambientales, etcétera, y políticas también, por supuesto, impiden el avance de la igualdad o del equilibrio entre individuos, entre grupos, naciones y entre seres humanos y el resto de seres vivos. Hoy en día hay que plantearlo en todo ese conjunto de manera sistémica. Bueno, esto es lo de... Bueno, me voy a sentar esto y no calculaba lo que me iba a detener tanto. Bueno, hay un esquema famoso muy sencillo que está planteando varios textos, esto sobre todo en el libro de Peter Singer, en Expandable Circle, que habla sobre una serie de tesis que podría llamarse ética evolutiva, en qué medida habría unas características connaturales a toda la especie humana que tienden a ser más cerrados, a vivir en comunidades homogéneas, que excluyen las diferencias, que siempre tienen miedo de esas diferencias, que tienden a excluirlas a veces de manera muy violenta y a pelear entre grupos sociales de manera tribal, y eso se sigue reproduciendo una y otra vez. Algunos autores han pensado que eso no se puede cambiar, parece que una especie de determinismo muy fuerte, digamos, que impediría que la humanidad en ese sentido hubiera avanzado siquiera algo. Sin embargo, la tesis o la hipótesis, mejor, de expansión de la moralidad que algunos autores han planteado, como Peter Singer recoge esta idea, no es el único. Podemos mostrar entonces una esquemita, algo así muy sencillo, de cómo ese círculo se va abriendo o se va cerrando, y con lo cual podemos decir, puede haber avances y puede haber retrocesos, y la historia moral no es lineal ni es tan sencilla, puede haber un zigzagueo, puede haber al mismo tiempo que se produce un avance, puede haber un retroceso en otro ámbito, pero en general podríamos plantearnos que habría un núcleo extremo que es muy difícil de sostener en términos sociales, que es el del egoísmo puro. Pero fíjense que en un estado de colapsamiento, cuando se destruye el orden político y moral, lo que prevalece es el egoísmo más inmediato, más de sabes de quién pueda, y yo me protejo a mí, y enseguida a quien esté cerca de mí que sepa que es leal o que pertenezca a mi grupo social. Pero sí puede haber situaciones en que el egoísmo se convierte como en la única norma, ¿no? Un egoísmo, digamos, de supervivencia extrema, pero no es lo normal. Y en todas las culturas se suele, digamos, ver mal y se suele sancionar y a veces castigar el egoísmo, ¿no? Porque quien no coopera, pues no debería recibir los beneficios de una comunidad, y siempre hay personas que se las arreglan para no cooperar. Pero bueno, es más o menos aceptable dentro de un contexto social amplio. Luego tendríamos el círculo del sexismo, evidentemente, y la tradición patriarcal que ha predominado durante mucho tiempo en muchas culturas y que es predominante en la civilización en la que vivimos, pues ha sido la dominación de hombres sobre mujeres y la exclusión de la mitad de la humanidad de un género. Que esto se extiende además, se dice ahora muy bien, a los otros géneros que se consideran feminizados, que son las personas trans, las personas intersexuales, las personas
que desde el punto de vista de la orientación sexual se dicen no binarias o bisexuales, o que hay ya una identidad fluida, y entonces todos estos géneros no heteronormados, ¿no? En el dimorfismo y en el binarismo de la sexualidad o de la identidad sexogenérica son excluidos, discriminados, segregados, negados en sus derechos, ¿no? Tercer ámbito, el etnocentrismo. Ese círculo se cierra y es lo más natural sobre el grupo social, cultural, la lengua, la religión, la apariencia, la fisonomía o la región. Incluso a veces se identifican a las personas por su región de origen. Y en la modernidad, pues la migración que ha habido muy amplia de muchas poblaciones, primero por la migración colonial y después por los intercambios comerciales y luego la necesidad económica, pues han vuelto algunas sociedades realmente muy heterogéneas y forzadamente cosmopolitas. No significa eso que han logrado abrir esos cercos etnocéntricos, y por eso prevalecen esas relaciones y hay tensiones étnicas y culturales en muchos países. En Estados Unidos, pues la cuestión del racismo ahí está todo el tiempo, ¿no? A pesar de que se abolió la esclavitud en la época de Lincoln, se acabó una guerra civil, después un retroceso en realidad por una especie de proceso subsecuente de los grupos que habían peleado por la esclavitud de negar los derechos a los afroamericanos, y un estado de segregación que no llegó al nivel de la apartheid, pero casi, ¿no? Y hasta los años 60, ¿no? Los años 61, 63, que después de litigios y de movimientos sociales, sobre todo el de Martin Luther King, se conquista plenamente el reconocimiento de igualdad de derechos jurídicos entre todos los norteamericanos a favor de las poblaciones afroamericanas, ¿no? Queda pendiente qué pasa con los latinos, que es una minoría muy importante, aunque muy heterogénea, y pues podemos observar que ese círculo siempre tiende a cerrarse, ¿no? Y genera exclusión, conflicto, segregación, violencia, enfrentamientos muchas veces, y de todo tipo, que pueden ser étnicos, culturales, religiosos, ideológicos y hasta lingüísticos, ¿no? Entonces, las reivindicaciones a veces de algunas comunidades culturales que han pugnado por la independencia, por ejemplo el proceso en Cataluña, que es muy complejo, y ya tendrán ahí las dos posiciones, personas que defenderían con todo la independencia de Cataluña debido a su diferencia cultural, lingüística, histórica, que cuando uno lee historias de Cataluña, me dedica mucho a leer eso, hay mucho de invento, digamos, de historia aparte, ¿no? Y otros dirían, pues no, no son diferentes, pero negándose a reconocer en lo que sí hay una diferencia ostensible, que es la lengua y ciertos procesos culturales, ¿no? En la península ibérica se hablaron muchas lenguas y nunca, por suerte, se impuso absolutamente una sola, el castellano y ya, ¿no? El portugués, el gallego, el asturiano, el euskera y por lo menos el catalán. Habría otras más que han subsistido y que han resistido, ¿no? Luego tendríamos el círculo del antropocentrismo, que no quiere decir que en algún momento dado, cuando no es un proceso lineal, las sociedades humanas lleguen a la conclusión de que todos los seres humanos tienen los mismos derechos y simplemente deciden negarle a los demás animales cualquier derecho, sino que son procesos concomitantes, digamos, que se van dando paralelamente. Entonces suele suceder que la crítica al antropocentrismo haya venido acompañada o haya surgido desde las críticas a los etnocentrismos. Sin ir más lejos, muchos de los tratos más violentos, degradantes, abusivos, letales muchas veces, que se concretaron incluso en procesos de genocidio en el siglo XX, ¿no? Convierten esas poblaciones humanas en equivalentes a animales de exterminio, ¿no? Y casi siempre los relatos de sobrevivientes y de personas que fueron
sometidas a esos regímenes, señalan, es muy frecuente y llama mucho la atención, siempre dicen, nos trataban como animales, ¿no? Nos metían en vagones de tren de animales, nos encerraron como ahora encierran a pollos y a cerdos y a vacas, ¿no? Entonces hoy en día cualquier persona sabría y consideraría, creo, que tratar así a un ser humano es injusto, es inaceptable, es degradante y es además innecesario. Además de todo, bueno, pues mucha gente no lo pensaría igual de los demás animales o de los animales que están confinados para producción, pero la crítica a una cosa y la otra han sido más o menos dadas en el mismo ámbito. La referencia más clásica de este problema pues puede estar en el libro de Peter Singer, Liberación Animal, de 1975, en donde Peter Singer compara justamente el especismo con el racismo. Después ha sido muy criticado por ello y hay gente que ha debatido con mucha intensidad en qué medida son equivalentes o no son equivalentes, ¿no? Pero es cierto que quien logra acceder a un nivel moral de reconocer la igualdad de todos los seres humanos no necesariamente reconoce y para nada a veces la igualdad con otros animales. Y al revés, quien llega a un nivel de conciencia moral y de praxis, ¿no? De un reconocimiento de igualdad con otros seres vivos, con otras especies animales, no necesariamente se quita sus prejuicios culturales o no necesariamente considera y trata de modo igualitario y por lo menos expresamente respetuoso a otras personas de otras comunidades étnicas, ¿no? Sin embargo, no son escalones, digamos, que se van avanzando, por lo cual no se puede decir que una crítica al antropocentrismo simplemente es más avanzada que una crítica al androcentrismo. Están en ámbitos diferentes, pero hay una correlación en tanto que, al fin y al cabo, si me apuran, pues todos los seres humanos somos animales. Entonces, desde el punto de vista de la condición biológica, en todo caso una crítica al antropocentrismo, que sería llegar a un nivel de biocentrismo o por lo menos de zoocentrismo más consecuente, es reconocer que todo ser vivo sintiente merece respeto, trato digno y reconocimiento de sus derechos básicos, todos, ¿no? Esto genera muchos problemas, por supuesto, porque de inmediato nos salta a la mente como una dificultad extrema si podemos de verdad tratar siempre igual a todos los humanos y a todos los demás animales con los que convivimos, ¿no? Por eso el zoocentrismo tiene sus bemoles, porque nunca ha sido igualitarista y solemos tener preferencias por algunos animales, por mamíferos, por animales marinos, por animales que nos simpatizan, animales que nos parecen más virtuosos o más extraordinarios, etcétera, ¿no? Y no es fácil plantearse en ese nivel un plano de absoluta igualdad. Autores que han llegado a algunos planteamientos teóricos en este ámbito, como Paul Taylor, por ejemplo, pues se enfrentan a un problema serio de decir, a ver, podemos llegar a una especie de igualitarismo total con todos los demás animales. O sea, ¿es practicable eso en términos operativos, en términos jurídicos, políticos, económicos, técnicos? Y la verdad es que es difícil. Una propuesta que a mí me parece muy interesante es la que escriben Sue Donaldson y Bill Kimlicka en un libro que se llama Zoopolis, en donde ellos son autores, sobre todo Kimlicka, que vienen de la filosofía política y son canadienses, y él había un famoso libro sobre la convivencia multinacional en Canadá, ¿no? No solo por el caso quebequense, sino también por las comunidades de pueblos originarios, ¿no? que subsistieron en Canadá. Y entonces extrapola ese concepto de multiculturalidad al plano de la relación de los seres humanos con los demás animales en los ámbitos humanos, o sea, en la estructura política que los seres humanos nos damos a nosotros mismos, en donde se debe reconocer que habitan animales que hemos o bien domesticado o que están entre nosotros en una relación
a veces un tanto parasitaria, hay que decirlo así, o medio simbiótica, y sobre todo animales en cautiverio, que están desde los zoológicos hasta las granjas productivas. Entonces, estos animales no son ya animales que están fuera del mundo humano en vida silvestre, sino son animales que de hecho además se reproducen, crecen y mueren dentro del ámbito humano, por lo tanto tendrán que tener algún tipo de derecho. La consecuencia de esa tesis es, deben ser reconocidos como algo. Ellos hablan de una plena ciudadanía animal, o por lo menos una especie de residencia, así como cuando una persona migra a otro país y normalmente para que acceda al reconocimiento de pleno derecho, a la ciudadanía plena y a la naturalización, hay diferentes modelos, tiene que pasar cierto tiempo o haber tenido hijos allí o demostrar que es más que es más que una mera afición, digamos. Y cuando una persona está de paso, aunque puedan ser muchos años, se considera residente. Entonces ese estatus intermedio de residencia políticamente es solucionable, y ellos plantean que en el caso de la relación con los demás animales que existen, que viven en el mundo humano, en el mundo citadino sobre todo, deberían ser reconocidos en algún tipo de derechos, por lo menos de una especie de residentes, que no tendrán todos los derechos de los demás, pero sí merecen ser protegidos o ser no exterminados o no ser maltratados o no ser violentados injustamente, ¿no? Bueno, entonces algunos han pensado que este círculo se va abriendo y eso generaría progreso moral en sí mismo, ¿no? Pero la cosa no es tan sencilla, porque no es un proceso lineal ni se va escalonando, por decirlo así, ¿no? Se puede ir desmontando uno y otro. Lo que sí es claro es que hoy en día, siglo XXI, podemos entender la correlación entre esos diferentes niveles, ¿no? Y podemos criticar con argumentos más elaborados que no existe, digamos, un estatus, un estadio permanente que nos obligue a reducirnos a ninguno de esos ámbitos, ni siquiera el zoocéntrico, ¿no? Que ha habido autores que en ética ambiental debaten entre zoocentrismo y biocentrismo, y algunos piensan que el zoocentrismo, en defender solo los derechos de animales, es limitado y sería equivocado, que sería mejor proteger los ecosistemas como una totalidad, ¿no? Por eso es todavía más difícil, más abstracto. En el caso de la defensa de los animales hay autores como un colega que tenemos, Oscar Horta, que está en Santiago de Compostela, que él plantea el deber moral de los humanos para salvar vidas de animales silvestres en sus lugares de hábitat naturales, ¿no? Mucha gente diría que eso no es nuestra responsabilidad, pero hoy en día, sobre todo con los efectos del cambio climático, de la contaminación atroz que hemos generado en muchas partes del mundo, incluso en donde no existen o no habitan seres humanos, pues podremos decir que somos también responsables de muchos daños que han recibido especies naturales y ecosistemas enteros en todas partes del mundo. Y ahí entonces habría que entrar incluso a hacerse cargo del daño que ya han recibido, o a tratar de lograr que poblaciones de animales, o incluso simplemente algunos individuos, no murieran en condiciones inadecuadas y pudieran ser además protegidos y salvados de las inclemencias que toda vida animal tiene que enfrentar, ¿no? Hoy en día. Bueno, yo creo que no va a quedar mucho tiempo para avanzar más, pero sí les quiero plantear, para ir cerrando, y a ver si podemos conversar un poquito, que hay otros autores que han planteado algunos indicadores de qué sería un progreso moral. En concreto, estos dos, Allen Buchanan y Russell Powell, nos plantean esto. Y aquí lo reproduzco. El libro se llama The Evolution of Moral Progress. Y dicen ellos, bueno, ¿cómo podemos saber si ha habido progreso moral en un proceso social, en una sociedad? ¿Cómo podemos decir que ha habido tal cosa en las sociedades actuales? Por un lado, bueno, dice, si consideramos la considerable reducción
de la incidencia de formas más extremas de esclavitud y por tanto de violencia. Entonces, lo que les decía hace rato, el hecho es que hoy en día la esclavitud ha sido abolida en todos los sistemas jurídico-políticos, ¿no? No existe más como una institución jurídica. ¿Que puede volver a hacerlo? Sí. ¿Que existe la esclavitud ilegal? Sí. Pero hoy nadie se atrevería a defender, creo, la esclavitud como una necesidad económico-política jurídica. Pero si el colapsamiento de la civilización occidental rompe las estructuras políticas y es el orden jurídico que existe hoy en día, podría resurgir sin problema. Y incluso podría alguien pensar que volviera a ser necesario desde el punto de vista económico el sometimiento de personas para obligarlos a trabajar para la sobrevivencia de otras personas, ¿no? ¿Qué dicen? Bueno, que también podemos observar una reducción sustantiva en las formas más graves de la discriminación racial y étnica en muchos países. Igual, es como el caso de Pinker, ¿no? Aquí nos vamos un poco optimistas si quieren. Globalmente, sí se puede decir que hay una disminución de esos niveles o de formas prácticas de discriminación, de sometimiento. Ya no hay apartheids, ya no hay leyes segregacionistas en muchos países, en varios sí, y hay de facto minorías étnicas, religiosas, culturales o nacionales que siguen sometidas, que siguen siendo atacadas, perseguidas o juzgadas, a veces muy abiertamente, a veces más veladamente, pero no se mantiene por lo menos en este momento en algunos países lo que sucedió, por ejemplo, en Sudáfrica o incluso en Estados Unidos, o fenómenos de persecución genocida, que son fenómenos que se dieron en el siglo XX, no solo durante la Segunda Guerra Mundial. Hubo al menos 4 o 5 fenómenos de genocidio en el siglo XX, los armenios durante la Primera Guerra Mundial del Imperio Turco, el Holocausto, por supuesto, la de minorías musulmanas en China, la que sucedió en Camboya, que no fue por razones étnicas ni religiosas, sino políticas, un gran porcentaje de la población, que más o menos el 20% de todos aquellos que se consideraban por el régimen disidentes o contrarrevolucionarios, que fueron literalmente exterminados. Y el más reciente fenómeno, por lo menos bien documentado y más extremo, fue en Ruanda, ¿no? En el 94, en el contexto de una guerra civil, que Ruanda está dividido en 2 grupos étnicos que tienen una tensión permanente desde los años coloniales, y es el genocidio de la etnia Tutsi a manos de los Hutus, ¿no? De la etnia que en ese momento era dominante, y hoy en día la correlación es exactamente al revés. No son los Tutsis los que controlan el poder político y han intentado un proceso de juicios muy largo para tratar de hacer justicia de todas aquellas personas que participaron en el genocidio. Se cree, bueno, hay estimaciones muy claras, que fueron más de 800,000 víctimas en un periodo de 3 meses, casi todos asesinados a machetazos, ¿no? O sea, una cacería despiadada con la complicidad de los países occidentales, fundamentalmente de Francia, que tenía influencia en esa zona y que protegía al régimen Hutu. Y hay muchos documentales al respecto y muchos documentos de cómo los occidentales huyeron literalmente y sacaron a todas las personas que no eran irlandeses o que no eran africanos, y dejaron a su suerte a los tutsis. Ese es el relativamente más reciente. Hay también fenómenos genocidas durante la guerra en Yugoslavia, y ahora se sabe que en Sudán, pero no hay una documentación suficiente, indicios. Nos vamos a ir enterando poco a poco de lo que va pasando allí. Pero bueno, a pesar de eso, como ven, no es un fenómeno que sea absoluto y que simplemente llegó para quedarse, sino a pesar de esos fenómenos que se repiten,
En la gran mayoría de los países ya no parece haber esa fuerza de necesidad de los procesos de discriminación racial o de segregación, ¿no? Dicen ellos también, Buchanan y Powell, la extensión en un número mayor de países, cada vez más, de los derechos de participación política de todos los ciudadanos adultos, junto con otros cambios institucionales que resultan en un reconocimiento más efectivo de los intereses que hasta ahora se habían descartado, principalmente las mujeres, minorías étnicas, religiosas, personas de la comunidad LGTBIQ+, personas con discapacidad, infantes, ancianos. Se discute de todo ahí, por ejemplo, se discute ya también los derechos de personas con trastornos mentales, que es una minoría también muy segregada, muy poco protegida, muchas veces que sufren abusos de todo tipo y a veces de sus familias. Y poco a poco se va abriendo ese aspecto de observar la condición de muchas personas que pertenecen a minorías que durante mucho tiempo estuvieron segregadas, sometidas a relaciones de injusticia, y las sociedades no lo admitieron, ni el Estado, por supuesto, ni el sistema jurídico. Bueno, en México además sigue siendo una asignatura pendiente terrible por el reconocimiento y la igualación de derechos de las personas de los pueblos originarios, ¿no? En todas las comunidades indígenas que siguen estando marginadas y siguen siendo sometidas a un régimen especial, aunque no está legalizado ni es formal, ¿no? Es una estructura que se resiste a cambiar. Bueno, hay una inacción del Estado y de la sociedad, pero no existe un sistema de segregación como tal. Hay un creciente reconocimiento e institucionalización de la igualdad de los derechos de las mujeres en la mayoría de los países, lo que ya decíamos. Sí es reconocible el avance de una lucha contra el patriarcalismo en muchos ámbitos, en muchos países, pero es un proceso muy desigual y no muy coordinado en muchas partes del mundo. Existe un mejor trato a animales no humanos, en el que decimos ahora ya hay regulaciones legales cada vez más estrictas en muchos países occidentales. No es el caso de México todavía, pero sí hay un movimiento social al respecto que va creciendo poco a poco. Se dio la abolición de los castigos más crueles, sobre todo las penalidades o la tortura sistemática que se ejercía contra presidiarios en todas partes del mundo. Hoy eso se considera ilegal y contra derechos humanos. ¿Sucede? Pues sí sucede. Y sucede, por ejemplo, en Guantánamo, que es una cosa absolutamente escandalosa y totalmente irregular, porque es un lugar que no pertenece a nada. No es Cuba, no es Estados Unidos, no hay jurisdicción. Es como estar en el desierto o mejor en el océano, ¿no? Pero bueno, hoy en día hay procesos legales incluso para defenderse, ha habido, hablando de la gente de Guantánamo que están allí, muchos no participaron en actos terroristas y algunas personas han sido liberadas por el sistema jurídico norteamericano porque ha habido despachos de abogados que se dedicaron a las causas y han logrado defender a algunas personas y los han liberado. Pero en otras partes del mundo no. Sin embargo, no existe ya esta legalización de la tortura. En ningún país del mundo se legaliza la tortura. Se ejerce, lamentablemente, y muchas policías siguen con esas prácticas, ¿no? Pero no puede ser ya defendido por ningún Estado y puede ser motivo de una seria afrenta para cualquier sistema político. Hay una dramática reducción, este es el argumento de Pinker en su libro, de la tasa de homicidios desde la Edad Media en muchos países, sobre todo occidentales, y más en el siglo XX. Esto que lo dejamos entre comillas porque hay unas partes de Pinker que dice la guerra ya es una cosa que no va a suceder más. No va a haber nunca más guerra entre naciones civilizadas, pues eso es muy improbable. Y de hecho nos aproximaríamos en ese riesgo de colapsamiento a una guerra mundial. Eso es factible, y una lucha entre dos nuevas potencias que son China y Estados Unidos. Hay un tercero en discordia que es Rusia, que trata de hacer alianza, pero ya se puede observar un escenario peligroso de un enfrentamiento entre potencias económicas militares que tienen además armamentos nucleares, y entonces la posibilidad de una guerra nuclear
vuelve a resurgir, que esto marcó la Guerra Fría durante más de 40 años, y hoy en día sería algo que hay que volver a pensar, que hay que volver a tener, y nadie está preparado para eso. Sin embargo, pues hay una reducción de violencia, de guerras civiles, hay cada vez menos, son muchas muy cruentas, pero consideren que, bueno, simplemente en América Latina hubo guerras civiles durante un buen rato, durante todo el tiempo. En México no, fue de muy baja intensidad, pero en muchos países sí, en Colombia, en Centroamérica, en Brasil, en Argentina, obviamente en Cuba, en muchos lados. Pero ya no parece haber una pulsión o una necesidad de la violencia bélica, ¿no? que llevaba aparentemente a la solución de algunos conflictos, o más bien la recomposición de élites, ¿no? Hoy en día esto ya es más difícil porque las sociedades aprenden a resistir o a oponerse a esos procesos, y en los países que sí son democráticos es más complicado para un Estado entrar en guerra. Entonces, un indicador de quién puede entrar en guerra o atacar a otro país es un país que no tiene contrapesos democráticos, que tiene un poder autocrático, que se puede actuar solo, sin oposición, ¿no? Eso es lo complicado. Y han aparecido normas internacionales que prohíben la guerra de agresión, ¿no? Se supone, pero hoy tenemos una guerra de agresión que toda la comunidad internacional dice cosas, y hay declaraciones y tal, y pues nadie se atreve a entrarle allí porque se trata de una potencia nuclear que agrede a un país vecino que fue parte de su zona de influencia, pero es lamentable, es tristísima la situación, pero hay leyes internacionales que lo prohíben, y debería haber más condenas de la ONU, por lo menos, como las hubo en otras épocas. Ya no hay legalizados regímenes de apartheid ni de colonización como hubo en la modernidad. Hay todavía islas que son parte de los imperios coloniales, algunas de las cuales están pensando en su independencia, ¿no? Y ahora, por ejemplo, el caso de Taiwán, que es hasta curioso porque nunca se independizó, y por eso China sigue reclamando la soberanía sobre Taiwán, y Taiwán no es reconocido como un país, más que 5 países por ahí lo reconocen, México no, y casi nadie lo reconoce como país, pero tampoco se ha independizado. Entonces es una cosa muy extraña que se mantiene una tensión bélica incluso, y sin embargo hay un comercio incesante entre Taiwán y la China continental, la China grande, digamos, ¿no? Pero ya no hay colonias como tales en sentido estricto, ¿no? Ni siquiera la Guyana funciona como una colonia, tiene ya un estatus intermedio, ¿no? O sea, lo que quedó de esos imperios coloniales en América, pues hay algunos territorios, pero ya no es la misma estructura que existió durante por lo menos 3 siglos en América. Hay en muchos países occidentales, y sobre todo en Europa y en América, libertad de cultos. Eso ya ahora nos parece cualquier cosa, pero vean que durante siglos fue algo imposible, y que en muchos estados, muchas naciones los llevó a la guerra o a una persecución brutal, a exterminio de poblaciones enteras, y en los países modernos pues ha habido una solución aparentemente adecuada al respecto, aunque hay religiones mayoritarias predominantes que se imponen sobre las demás, ¿no? Y que ejercen sus derechos de una manera desproporcionada, digamos, pero en principio a nadie se le prohíbe, ¿no?, un culto específico, y hay todo tipo de expresiones religiosas o pseudo religiosas o pararreligiosas, y la libertad de expresión, que esos son los temas fuertes, porque eso va y viene, digamos, se mide de alguna forma, y hay países donde puede uno decir hay claramente libertad de expresión, con todo. Pues en México hay libertad de expresión, por lo menos de hace algunos años, no la había en otras épocas, y en otros países pues no hay libertad de expresión, y es muy sencillo, cuántos diarios o cuántas personas pueden publicar un blog, o cuántas personas pueden ejercer una protesta pública. Esos libertad de expresión son indicadores muy evidentes, muy claros, que nos muestran el nivel de desarrollo de algunas naciones. Bueno, para finalizar, ¿cómo se lograría identificar dónde ha habido progreso moral?
Y esto también Buchanan y Powell, ellos dan estos 10 indicadores. ¿Por qué se mueve? No entiendo. 10 indicadores donde habría progreso moral, digamos, en comparación con esas mismas sociedades, no en comparación solo con otras, ¿no? Y eso nos daría una pista más o menos de cómo podríamos identificar que eso ha sucedido, que ha habido un avance, digamos, ¿no? Con respecto al pasado dentro de la historia de una misma sociedad. No, les digo, no solamente comparando unas y otras, ¿no? Esta rutina, perdonen que está todo como todo. No me hice un porro de lo que quería. Ahí. A ver si se me rota. Lo tengo que poner así. Bien, pues. Si no me molesta, bueno, para finalizar, son 10 indicadores por los que estos autores nos plantean que podríamos, ahí está, que podemos evaluar, que podemos decir entonces que ha habido progreso moral, y es hacia la mayor inclusividad, hacia mayor equilibrio o menor desigualdad no solamente entre seres humanos, sino incluso también incluyendo a otros animales, aunque eso sigue siendo muy problemático. Primero sería el mejor cumplimiento de las normas morales universales, o las más universales. Por ejemplo, la igualdad plena, en el caso de hombres y mujeres, ¿no? En una sociedad en donde no hay plena igualdad de hombres y mujeres, pues no hay progreso moral. En donde por lo menos se empieza a reconocer desde el punto de vista jurídico la plena igualdad, hay ya un avance. En donde además del reconocimiento meramente formal de igualdad jurídica y política entre hombres y mujeres, comienzas a ver en una sociedad efectivamente que hay igualdad de derechos, que hay igualdad de oportunidades, que empiezan a equilibrarse las relaciones, ahí hay progreso moral, en ese ámbito, ¿no? Cuando se redefinen algunos conceptos morales, por ejemplo, ¿quién es ciudadano? ¿No? En muchos países, en las tradiciones anteriores, era fácilmente excluido alguien de otra etnia, de otra cultura o de otra religión y no tenía derecho a la ciudadanía, ¿no? O si no habías nacido allí, punto, ¿no? Entonces, hoy en día se redefinen los conceptos de una manera más flexible. O piensen un caso muy sencillo también, el caso del matrimonio igualitario, ¿no? Es una definición tradicional, típicamente patriarcalista. El matrimonio es entre un hombre y una mujer porque está destinado a la procreación, ¿no? Y cuando se redefine en muchos países el matrimonio igualitario como la unión civil entre dos personas, no importa cuál es su sexo, y además pueden cambiar de sexo, porque no solamente es que el sexo sea fijo, también pueden cambiar esa es una redefinición conceptual de un estatuto de un concepto que es finalmente civil, que es jurídico y político. Por tanto, una mejor comprensión o una redefinición de las virtudes, por ejemplo, la virtud de la tolerancia, ¿no? Si se piensa solo en términos negativos, como se planteaba en el siglo XVIII, es literalmente aguantarse o aceptar que otra persona sea diferente y no ejercer violencia, pero nada más. Hoy en día hay una tolerancia activa que implica no solo reconocer la diferencia, sino promoverla, favorecerla y convivir con personas totalmente diferentes, de otras etnias, de otras lenguas, de otras religiones, de otras orientaciones sexuales, de otra concepción de la vida. Las motivaciones morales pueden ser más inclusivas si están basadas en la empatía, en la equidad, en la justicia, y esto sí
fácilmente evaluable, digamos, ¿no? Buchanan y Russell hablan también de un mejoramiento del razonamiento moral. ¿A qué se refieren con eso? Un poco lo que decíamos al inicio. Hay muchas de las ideas morales están basadas en prejuicios, ¿no? En ideas finalmente erróneas. Entonces, cuando esas ideas se corrigen, y por ejemplo, llegamos a decir, hoy en día sería como el ABC que tendría que aprender cualquier niño o niña en la escuela. No existen las razas, por ejemplo, no existen las diferencias sustantivas entre personas humanas. Eso favorecería un razonamiento moral que apoyaría, digamos, por la vía de la equidad, de la empatía y de la igualdad. Y desactivaría muchas ideas que siguen prevaleciendo al respecto de las diferencias humanas, ¿no? Luego ellos dicen, hay dos procesos que pueden ser sincrónicos. Así lo traduje, pero no me gusta la palabra, en inglés es así, desmoralization, pero ¿qué significa desmoralización? Significa que le quitas el peso moral a un prejuicio, por ejemplo, contra las personas homosexuales, que en otras épocas, no solo por una influencia religiosa, sobre todo en las comunidades cristianas, se considera moralmente negativo, ¿no? Y se pensaba, y bueno, hay gente que sigue creyendo que las personas homosexuales están enfermas, o esto es una desviación terrible, o que se puede curar, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, ha habido países que ya prohibieron los tratamientos curativos contra la homosexualidad, que eso es ilegal, eso es contra derechos humanos. En México no ha pasado todavía, pero digo, no ha pasado que se ilegalice, pero hay gente que siga creyendo. Entonces, cuando se desmoraliza un prejuicio, quiere decir que se le quita esa carga moral y se dice, no, esto no tiene que ver con portarse bien o portarse mal, ¿no? O estar bien o estar mal, o ser natural o no natural, ser enfermo o ser sano, sino tiene que ver con una diferencia, ¿no? Y tienes que aceptarla aunque no te guste. Eso no quiere decir que habrá personas homofóbicas que nunca lo aceptan o que no entienden, pero tendrán que asumir que en un contexto social no es posible decir que esa otra forma de vivir es negativa, ¿no? O que debe ser castigada, o que debe ser apartada, o que debe ser curada, etc. Y al revés, también se ha dado un proceso, eso sería un proceso de progreso, cuando logras quitarle esa carga moral a un prejuicio. Y al revés, cuando se moraliza una acción, quiere decir que una práctica que antes no se consideraba negativa, o que no se veía como algo, digamos, reprobable, ¿no? Cuestionable al menos, comienza a ser cuestionado moralmente. Es el caso, claramente, de la violencia de género, que durante mucho tiempo fue aceptada, fue velada, aunque nadie tenía una conciencia de que eso estaba bien, fue consentida por alguna manera, decirlo, entre las familias, la sociedad y el Estado. O la violencia contra otros animales, ¿no? Hoy en día comienza ya a ser mal visto. Entonces, ya si alguien, por ejemplo, en la calle comienza a golpear, a patear a un perro, ¿no? Yo creo que las personas ya tendrían una reacción diferente, ¿no? Consideran que eso no está bien. Y a lo mejor no lo pueden explicar o no nos dan unas razones muy profundas de ello, pero intuyen que ahí hay un problema moral, ¿no? Entonces se está empezando a moralizar en ese sentido alguna acción que antes se consideraba incluso para algunas personas irrelevante, ¿no? Si tú eras violento con animales, entonces bueno, a esa persona le gusta, ¿no? Y entonces por eso ahora se pueden ver de otra manera espectáculos y cierto tipo de prácticas culturales, rituales, en donde se maltrata y se mata animales, ¿no? Como algo moralmente cuestionable, al menos moralmente cuestionable. Todavía no llegamos a un consenso de decir eso no debería ya hacerse o practicarse en eventos públicos, y mucho menos financiados por los estados, que es lo que sucede en el caso de las corridas de toros en España. Hay progreso cuando se amplía la eficacia de la justicia y el Estado de Derecho se fortalece desde una imparcialidad y se garantiza la igualdad que las leyes dicen, que es lo que en México falta. O sea, tenemos las mejores leyes del mundo, pero no se aplican bien o no se aplican. Cuando profundizamos en la comprensión de la naturaleza humana y las características morales que tenemos todos los seres humanos, o sea, el progreso implicaría entender esa diversidad de prácticas y de costumbres desde una base común
reconociendo principios básicos. Por ejemplo, pues no dañar a otros, no tratar injustamente, no ejercer violencia si no tienes ninguna legitimidad ni necesidad, ¿no? La única violencia en todo caso incontestable es la de la autodefensa, pero hasta esa tiene límites, ¿no? Entonces hay principios morales que sí son universalizables o que todo el mundo aceptaría o tendría que aceptar, que son fundamentales para una convivencia en la diversidad. No quiere decir que asuman los valores de otros o que se siga imponiendo como universal los valores de una sola comunidad, como ha pasado en todos los países de tradición cristiana, que los valores de la tradición moral cristiana se imponen como si fueran valores universales y nunca los adquieren. Y finalmente la igualdad del estatus o la condición moral individual, que ese es el más contundente, digamos, cuando podemos llegar a decir aquí hay igualdad entre todas las personas, que esa sería la visión más completa de la defensa de los derechos humanos, pero puede ser muy antropocéntrica, porque podemos decir nada más, solo los seres humanos, solo nos importa la igualdad entre seres humanos. En un salto todavía mayor, por encima, digamos, abriendo ese círculo del antropocentrismo, se plantea ahora, y muchos autores lo plantean, en una igualdad plena entre todos los animales sintientes. Por eso tiene unas consecuencias muy complicadas, ¿no? Porque contradice muchas de las formas, prácticas e instituciones que hoy existen, ¿no? En cambio, la defensa de la igualdad plena de todos los seres humanos es factible. Se opone a ello pues tradiciones cerradas, tribales, y esas formas de dominación que siguen presentes, ¿no? El despotismo, el patriarcalismo, el colonialismo, las formas de esclavitud y el paternalismo. Pero podemos sostener hoy en día que es benéfico toda praxis social y toda institución que no solo reconozca, sino que favorezca, promueva, proteja la igualdad plena de todos los seres humanos. El siguiente horizonte, que todavía se ve lejos, digamos, algunos piensan que es irrealizable, es la igualdad plena entre todos los animales sintientes, al menos en los ámbitos humanos en donde viven esos animales, ¿no? Que es lo que les decía el planteamiento que tiene química y su... Bueno, pues hasta ahí me quedo porque ya muy mucho y ya está. No sé si tienen alguna preguntita por ahí, un comentario. ¿No? Nada, todo bien. ¿Qué te parece? Yo no sé qué tanto en esta idea como del progreso moral, por un lado está sentado como en esta idea también teleológica de la historia, ¿no? Que se va hacia un fin, que eso es muy occidental o europeo, sí. Y qué tanto se tiene que considerar, por ejemplo, con lo que hablabas tú de la emancipación de los esclavos, que también fue resultado de procesos violentísimos de resistencia. Porque parece que cuando se ve así un poco en abstracto, como que se va dando solo, ¿no? Y en el contexto occidental también puede parecer que es como la benevolencia. Sí, bueno, sí, claro, de esos procesos de apertura pues se dieron sobre la base de luchas sociales muy cruentas, eso sin duda, todos, ¿no? Pero la lucha social no hubiera realmente logrado nada, déjenme decirlo así, si no se hubiera consolidado desde el punto de vista jurídico-político. Entonces finalmente quienes tenían el poder tuvieron que ceder de alguna manera. A lo mejor no lo hicieron por buena onda, no llegaron al pleno convencimiento de hay que reconocer la igualdad, sino se dieron cuenta que ya no era sostenible. Pues de lo que yo he leído sobre la apartheid, un poco fue así. O sea, llegó un momento en que ya el régimen dijo, esto no puede ser, el régimen mismo, la gente en el poder, los blancos de la apartheid dijeron, esto no puede seguir, no tiene ya posibilidades, ¿no? Se había agotado
hace tiempo, y Sudáfrica había sido como país sometida a todo tipo de sanciones y de controles que habían sido inefectivos, un poco como lo que pasó ahorita con Rusia. Pero, o sea, no fue por benevolencia, en efecto, sino resultó una lucha social, pero tampoco la lucha social, y a veces la lucha social no llega a nada, puede triunfar si no se logra el convencimiento de esas élites que tienen el poder y si no se llega a un acuerdo, ¿no? que garantice un nuevo orden, primero desde el punto de vista formal, jurídico, político, como pasó en Sudáfrica o pasó en todos los procesos de emancipación. Y sin embargo, sí hay que insistir en que no son procesos que son irreversibles o que se quedan fijos, que hay retrocesos, que hay regresiones y que son frágiles. La conclusión también es que todo progreso moral es frágil y es reversible. O sea, se puede perder si una sociedad no lo defiende o si cambia el contexto económico político y, por ejemplo, queda en letra muerta. Entonces, sí, podría suceder. Vamos a poner por caso que, bueno, en Estados Unidos, que es tan costoso y que sigue habiendo un problema de racismo muy fuerte que se nota todo el tiempo y uno lo ve, ¿no?, en las calles, que de repente, sin cambiar legalmente, hubiera grupos supremacistas, bueno, estos grupos supremacistas blancos tipo Trump, ¿no?, volvieran a imponer prácticas ilegalmente de sojuzgamiento y de esclavitud. Imagínate. Eso puede suceder en un contexto de debilitamiento de las instituciones jurídico-políticas. Y que también un poco de ahí la importancia de la cultura, ¿no? O la sociedad como generadora de cultura que puede mantener o generar justo estos contrapesos entre el polo del poder, el polo a lo mejor jurídico, organizacional de los estados, claro, que es la cultura, ¿no? Finalmente la que también genera esas fluctuaciones, esas influencias o esas presiones, ¿no?, hacia cualquiera de los polos existentes, ¿no? Sí, eso quizás es muy importante porque aquí sí que se han metido solamente en la pura teoría, pero evidentemente los cambios morales se dan en la sociedad y por medio también de la literatura, del cine, de las prácticas cotidianas, de las relaciones comerciales. Es ahí donde se nota el cambio moral, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día, pues en Europa, en Estados Unidos y también en algunos países americanos, para el caso de personas afrodescendientes ya no son vistas como no clientes, digamos, ¿no? Entran en el comercio y en la posibilidad de ejercer profesiones y tal. No es así el caso de las personas de las comunidades indígenas, que en países como el nuestro no están de facto, ¿no?, en posibilidad de entrar en la competencia económica o profesional. O sea, sigue habiendo una segregación velada, ¿no?, muy práctica. Entonces, ¿qué significa eso? Que falta más trabajo, que más contrapesos o más empuje, digamos, desde el conjunto de la sociedad civil, que lo puede hacer por muchas vías en efecto culturales que son muy importantes, ¿no? En todas las expresiones artísticas, no solamente las literarias, el teatro o el cine, sino también las artes plásticas o la música, etcétera. Sí, sin duda los temas morales no se dan nunca por decreto, ni las teorías filosóficas son las que acaban influyendo. Estas son las que vienen después a dar razón o explicar, o a proponer ideas que después van a ser usadas, digamos, o van a aterrizar, por decirlo así, se van a concretar en cambios en las prácticas sociales, que es donde tendríamos que ver el fenómeno, ¿no?, de si hay o no más progreso. Entonces, en concreto, lo que dicen estos autores es: tú puedes observar un avance moral si tiende a haber más equilibrio y más inclusión y más igualdad. Que hoy por hoy es eso, ¿no? ¿Qué significaría igualdad en la diversidad? No igualdad homogénea, no igualdad excluyente, no igualdad que segrega y que aparta a un grupo social y ni siquiera lo considera, ¿no?, que es lo que ha sucedido en muchos casos. Pero bueno, la otra conclusión que va a dar a la segunda conferencia es: esto se puede revertir
y se puede caer todo lo que hemos avanzado en el siglo XX y todo el proceso, a pesar de todo, en medio de guerras mundiales, en medio de conflictos, guerra fría, conflictos políticos, guerras civiles, etcétera, 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 genocidios. O sea, que es muy contradictorio pensar que junto con eso ha habido progreso moral. Todo eso se puede perder si el colapsamiento civilizatorio se da de una manera rápida y muy extendida, porque no habría manera de sostenerlo, ¿no? Y regresaríamos, digamos, a las formas más rudimentarias, más elementales de la supervivencia, que suspenden, digamos, el orden jurídico, político, incluso de la buena convivencia. Y eso pasa en situaciones de desastres, por ejemplo, suele haber reacciones muy empáticas, solidarias, lo hemos visto muchas veces y tal, pero eso sí dura poco. Si el desastre permanece más tiempo, que sería el colapsamiento, que sea muy largo, no es que sucedió un día y ya, sino es un proceso incluso lento. El deterioro sí puede ser progresivamente hacia peor, pues, hacia que se destruyan las reacciones empáticas más elementales que las personas suelen tener por necesidad de sobrevivencia, ¿no? Y eso también se ve en muchos experimentos. Yo me acuerdo ¿cómo se llama? La ceguera de Saramago, ¿no? Que es un poco es el experimento mental que se hace Saramago, que es muy factible que eso pueda suceder, ¿no? Que ante una situación así, eso es un colapsamiento, no hay orden material, económico, social ni político, nadie tiene autoridad, y entonces es la lucha por la sobrevivencia más despiadada, así como se lo planteaba Hobbes, ¿no? Imaginariamente, porque él no creía que eso hubiera sido un origen histórico, y lo planteaba de una manera como teórica. ¿Sí? Bueno, muy bien. Pues gracias por aguantar aquí.